El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, les dan la más cordial bienvenida al desarrollo de su programa de la difusión de la cultura jurídica 2022. En este marco se realizará la conferencia en línea La aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales en el procedimiento de ejecución. Para disertar este tema, contamos con la participación de la maestra Maribel Bautista Paredes, magistrada integrante del primer Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. A continuación, daremos lectura a una breve síntesis curricular de nuestra invitada. La magistrada Maribel Bautista Paredes es licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, actualmente FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Maestra en Derecho de Amparo por la Universidad de Tepantlato. Maestrante en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, es diplomada en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en ejecución de sentencias por la Universidad de Tepantlato, sobre Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por la UNAM, en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Enfoque de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, modalidad en línea, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juicio de Amparo en línea, así como la Suprema Corte y los Derechos Humanos, ambos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Realizó el curso virtual Psicología Forense especializada en niñas, niños y adolescentes y el curso virtual Los Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia, ambos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos cursos de actualización. Docente certificada por la extinta CETEC y es conferencista en la Escuela Judicial del Estado de México, en su sede de Toluca, así como en las unidades académicas de Tlalnepantla y Texcoco. Ha participado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Jalapa, Veracruz, en la Escuela Judicial Extensión Nezahualcóyotl del Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales para el plantel Tlalnepantla y en el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica. Dentro de su actividad laboral, mencionaremos que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ha desarrollado carrera judicial con los cargos de notificadora, secretario de acuerdos, jueza de ejecución de sentencias y actualmente magistrada integrante del primer Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestra distinguida conferencista. Adelante, magistrada. Buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, al director general de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Jaime López Reyes, por esta invitación. Muchas gracias, ingeniero Tomás, por la presentación. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en relación al procedimiento jurisdiccional en la ejecución penal, pues a sus casi 6 años de haber sido publicada y entrada en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, todavía se sigue generando ciertas discrepancias en cuestiones de criterio y tomamos en consideración que esta ley fue con la finalidad de que se tratara de unificar los criterios de los jueces de ejecución a nivel nacional. Para ello,
es necesario tomar en consideración todo el antecedente que se ha vivido a través de la ejecución penal. Para esto, debemos recordar que el 18 de junio del año del 2008 fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Entre los artículos que se modificaron y que aquí interesa, se encuentran el 18 y el 21 constitucional. Esta reforma no solamente impactó al sistema de justicia penal, sino que también al sistema penitenciario, al cambiar el concepto de readaptación social a uno por reinserción social. Esto se vio reforzado también con la reforma del 10 de junio del 2011 en el tema de los derechos humanos, en el cual se establece un modelo de sistema penitenciario que se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos. Además, se puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía permaneciendo bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. De ahí es que se estableció que sería el Poder Judicial el encargado de ejecutar lo juzgado, ya que sería un órgano jurisdiccional el que tenía que vigilar que la pena se cumpliera estrictamente en la forma como fue pronunciada en esa ejecutoria. Y por otro lado, también era acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, principalmente el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Con ello, todos estos eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir, quedarían bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, siendo precisamente ante un juez de ejecución. Estas reformas tenían como propósito lograr la unificación de procedimientos y criterios, así como dotar de certeza y seguridad jurídica a los justiciables en temas de sistema penitenciario, por lo cual se otorga facultades al Congreso de la Unión para crear una legislación única en materia de ejecución penal que reglamentara las reformas constitucionales antes citadas. Pero para esto debemos recordar que esta reforma de 2008 tuvo como periodo para entrar en vigor 3 años que se vencieron en el 2011, siendo entonces que a partir del 8 de octubre del 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, fracción 21 de la Constitución Federal, en el que se establecieron facultades legislativas al Congreso de la Unión para expedir, entre otros, la legislación única en materia de ejecución penal, que debía regir en la República Mexicana, tanto en el orden federal como en el orden común, reforzando esta idea de seguridad jurídica, de crear un procedimiento de ejecución de sanciones que fuera expedito, eficaz y eficiente, y que con todo ello se redujera la confrontación de criterios y que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y los demás intervinientes en el procedimiento. De ahí que si tomamos en consideración la doctrina jurídica que ha establecido la primera sala de la Suprema Corte, así como diversos tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito en materia de ejecución penal, esta línea argumentativa es la que nos está dando como referente cómo entender esta Ley Nacional de Ejecución Penal. A pesar de que esta ley es única en materia de ejecución, nos empezó a generar un problema en cuanto a su tema de aplicación, dado que en esa reforma se estableció que debería de entrar a más tardar el día 18 de junio del 2016. Esta fue publicada el día 16 de junio de ese año 2016 y en su régimen transitorio se establecieron puntos importantes, estableciendo que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Y recordemos que esto fue el día 17 de junio del 2016. Otro punto importante de esos artículos teóricos es el que tiene que ver con que conforme al párrafo tercero del citado artículo segundo transitorio de ese decreto, se reformaron también y adicionaron en aquella época en la Constitución del 18 de junio del 2008, que esas reformas las recogía la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, recogía el sistema procesal penal acusatorio, es decir, se emitió la declaratoria expresa en que en la ley nacional se incorporaba el sistema procesal penal acusatorio y las garantías que consagraba la Constitución para regular la forma y los términos en que se debían sustanciar los procedimientos penales, pero ahora también en la ejecución. Esta Ley Nacional de Ejecución Penal empezó a generar confusión respecto a su aplicación y era respecto a qué artículos sí estaban vigentes con esa entrada en vigor, qué artículos estaban todavía pendientes de requerir la temporalidad establecida en la propia ley, y es hasta el 1 de diciembre del 2018 que se puede entender que esta Ley Nacional de Ejecución Penal está aplicable en su totalidad a todos los procedimientos de ejecución. Otro problema que se generó en cuanto a esta interpretación es que debíamos entender por procedimiento, entendiéndose aquella petición o solicitud que se realizara a partir de la entrada en vigor de esta Ley Nacional de Ejecución Penal. Tuvo que surgir diversos criterios jurisprudenciales para efecto de determinar qué entender por ese procedimiento y hacer la interpretación más amplia en el sentido de que los procedimientos no importaba el sistema bajo el que fuera juzgada la persona, sino que todos por encontrarse ya en ese momento bajo las reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el sistema bajo el que fueron juzgados, se tenía que aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal para dar respuesta a esas peticiones y solicitudes. Es así que para poder entender cómo aplicar ese procedimiento en la ejecución penal, debemos acudir a lo que establecen los artículos primero, el artículo 24, el artículo 120 al 126 principalmente, en el cual, en el capítulo quinto del procedimiento jurisdiccional, se establecen las reglas bajo las cuales se debe substanciar ese procedimiento de ejecución. Para esto, a grandes rasgos, estos artículos nos señalan qué es lo que debemos entender como debido proceso. Y nos señala principalmente que es un sistema adversarial, y ahí es donde empieza nuestro primer problema de choque con lo que nosotros entendemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El sistema es acusatorio y en el acusatorio entendemos que la carga probatoria la va a tener siempre el Ministerio Público, pero en ejecución penal no hablamos de sistema acusatorio, solo hablamos de un sistema adversarial. Por lo tanto, este sistema adversarial implica que el peticionario tiene la carga de probar su pretensión, y ahí es donde nos empieza nuestra primera confusión, cómo entender esa cuestión de adversariedad en los diversos procedimientos que se presentan ante el juez de ejecución, porque por un lado vamos a tener, de acuerdo al artículo 117 de la Ley Nacional, que tendrá que atender a esas controversias que se suscitan con motivo de condiciones de internamiento, y por el otro lado tenemos el artículo 118 de la Ley Nacional, en la cual vamos a atender a las controversias con motivo del cumplimiento de las penas, que de ahí es donde nosotros empezamos a ver quién tendrá la carga probatoria en la ejecución penal. Otro tema que nos genera un poco de confusión es respecto a los principios que se deben de regir en este sistema. Nos vamos a partir que recoge también tanto lo que establece el artículo 20 como el propio Código Nacional en relación a que se trata de los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Estos principios también serán aplicables a la ejecución penal. Ahora,
Otro principio que debemos de respetar, y es una regla que está trascendiendo en la ejecución, es que la persona privada de la libertad debe contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales. Si nosotros recordamos lo que fue un sistema tradicional de ejecución penal, principalmente en el Estado de México, no se consideraba propiamente como una controversia, sino se consideraba como un derecho que tenía la persona privada de la libertad, en el cual el juez de ejecución, que fue creado desde el 1 de marzo del año del 2006, tenía la obligación de revisar oficiosamente los expedientes de todas las personas privadas de la libertad para que el juez de oficio verificara si tenía derecho o no a un beneficio penitenciario. Sin embargo, con esta ley nacional se está reconociendo ese derecho que debe de tener la persona privada de la libertad de contar con un defensor. Ya tenemos diversos criterios también, algunas tesis aisladas respecto a lo que debemos entender como un defensor en su vertiente de defensa técnica y adecuada, en el cual no solo basta que también acredite ser licenciado en Derecho, sino que debe de acreditar contar con esas herramientas técnicas de conocimiento en materia de ejecución para que realmente pueda accionar de manera favorable a los intereses de esa persona privada de la libertad. Y de ahí es que también nosotros vamos a empezar a revisar lo que atiende el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si el juez advierte que esa defensa técnica no es adecuada para efecto de representar a la persona privada de la libertad, se le tendrá que hacer del conocimiento a la persona de la situación de su defensa. Y si insiste en continuar con esa representación, el juez tendrá que proceder en términos de ese artículo solicitándole que cambie de defensor por no advertir que sea una defensa técnica o en su caso designar a un defensor público en caso de ser particulares para efecto de que esta persona privada de la libertad esté debidamente representada. Entonces, ahí empezamos a ver qué hacer con este tema de la defensa técnica, porque el código, la ley nacional, perdón, solamente nos está haciendo referencia a ese derecho que le asiste. También vamos a encontrar que en este procedimiento de ejecución penal esta formulación de controversia debe de venir de parte legítima. Para esto debemos atender quiénes son las personas legitimadas y va a depender de la naturaleza de esa controversia, que incluso también genera una confusión respecto a que si son las mismas partes procesales del procedimiento penal o estas varían ya en la ejecución penal. La ley nacional establece de manera clara en el artículo 121 que atendiendo a la naturaleza de la controversia es conforme a lo que será integrado como partes procesales, estableciendo de manera clara que la víctima solo podrá intervenir cuando se trate de cuestiones que tengan que ver con la reparación del daño o bien con el acceso a la justicia. Es una confusión que también ahí nos deja la ley nacional para saber si en todos los procedimientos, en todas las controversias que se presenten, debe de citarse también a la víctima o hay excepciones. Entonces son ciertas reflexiones que tenemos que ir sentando en este día para llegar a una determinación. Ahora, también la ley nacional nos dice cómo se va a formular la controversia y para ello nos está hablando de que esta debe constar por escrito, a diferencia de lo que es el sistema acusatorio, que la gran mayoría de las peticiones se realizan de manera verbal ante el juez de control o tribunal de enjuiciamiento y en esa audiencia se resuelve esa pretensión. Se puede formular también por escrito, pero la gran mayoría de las peticiones se formulan en audiencia para efecto de que sea contestada de la misma manera. En ejecución, nos está remitiendo a la formalidad que debe de ser por escrito. Nos señala que debe de indicarse el nombre del promovente, porque recordemos que atendiendo a la naturaleza de la controversia, no necesariamente las partes promoventes como en la etapa de control y juicio, lo debe de ser la víctima,
el imputado, la defensa, Ministerio Público, asesor jurídico, en ejecución de sentencias vamos a encontrar que por condiciones de internamiento se extiende esta calidad para ser promovente, ya que para ello puede ser la familia hasta el cuarto grado o también los organismos y las personas visitantes que acudan a ese centro penitenciario cuando se trata de condiciones de internamiento. Ahora, ese escrito también debe de contener datos de localización. Esto es precisamente un domicilio para oír esas notificaciones que se emitan con motivo de esa determinación. Y aquí empieza otra vez el problema para interpretar a la ley nacional. Nos dice que en ese escrito se debe de relatar la inconformidad y esto ha sido materia de cómo entender esta inconformidad. Esta redacción pareciera que se está refiriendo únicamente como regla de debido proceso cuando tiene que ver con condiciones de internamiento, porque recordemos que la petición administrativa que se realiza ante el director del centro penitenciario es el director el obligado en dar respuesta a esa petición. Y entonces el artículo 114 de la Ley Nacional hace referencia a que si el director no contesta esa solicitud o bien contesta contrario a los intereses de ese promovente, es como se tiene acción para acudir a una controversia por esas condiciones de internamiento. Y ahí es donde habla de la inconformidad. Empieza a generar duda. Entonces, si el escrito me está pidiendo únicamente un relato de inconformidad, ¿cómo debo de entender todas las demás controversias que no derivan de esas condiciones de internamiento? Ejemplo, la solicitud de beneficios penitenciarios, que incluso también trasciende a cómo debo de tramitar una sustitución del pago de una multa, cómo debo de tramitar el pago de una reparación del daño para llevarlo a una controversia, dado que este artículo solamente nos está refiriendo a la inconformidad. Sin embargo, debemos recordar que el legislador nos dio los mínimos requisitos para poder llevar a cabo esa petición de controversia. Sin embargo, esa parte de relato de inconformidad se puede extender al hecho o a la acción que se pretende intentar. No forzosamente lo vamos a cerrar a que sea en controversia por condición de internamiento, sino que al haberse establecido únicamente las reglas del debido proceso del artículo 120 al 126 de la Ley Nacional, esta pequeña redacción es la que tenemos que empezar a ajustar para las diversas solicitudes que se realicen con motivo del cumplimiento de esa sentencia. Otro tema que genera mucha confusión es que ese artículo señala que se deben de referir los medios de prueba en caso de contar con ellos. Y aquí empieza la confusión. ¿Debo o no debo aportar medios de prueba? ¿A quién le corresponde la carga probatoria? Si tomamos como referente el procedimiento de sistema acusatorio, estamos con la idea de que la carga probatoria la tiene el Ministerio Público. Sin embargo, recordemos que este sistema adversarial, de acuerdo a la ley nacional, es el promovente el que tiene la carga probatoria. Pero aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar cuándo tengo o no la carga probatoria. Y va a depender mucho del tipo de acción que quiero intentar. Ejemplo, la propia ley nacional establece que puedo solicitar también la suspensión del acto cuando se trate de un caso urgente y en el que incluso señala que el juez de ejecución podrá generar medios de prueba para efecto de resolver esa solicitud. Si nosotros analizamos de manera estricta, aparentemente estamos hablando solamente de una controversia con motivo de condiciones de internamiento. Sin embargo, esta redacción la tenemos que empezar a separar porque por un lado, por tratarse de condiciones de internamiento, efectivamente le corresponderá en este caso, a la autoridad penitenciaria desvirtuar ese acto que se le está reclamando por la necesidad que tiene de atender el juez ese acto que de no atenderse quedaría sin materia esa solicitud. De ahí que habla de caso urgente. Pero entonces ahora,
¿En qué otro momento tengo la obligación de acreditar con medios de prueba mi pretensión? En todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de la sentencia, esto es, de las penas y medidas de seguridad que fueron impuestas. ¿Y por qué? Porque si nosotros empezamos a revisar de manera sistemática cómo está redactado el artículo 137, 141, 144 de la Ley Nacional, habla que se deberán de cubrir los requisitos al día de la solicitud. Y hablando de requisitos, eso le corresponden al peticionario como sistema adversarial. Por lo tanto, le corresponderían al sentenciado y a su defensor acreditar, tratándose de la solicitud de beneficios penitenciarios o de cualquier otra controversia que tenga que ver con el cumplimiento de la sentencia, acreditar con medios de prueba su pretensión para que el juez cuente con esa información y pueda resolver favorablemente a sus pretensiones. Cuando no estoy obligado, cuando se trata de condiciones de internamiento. ¿Por qué? Porque incluso el juez de ejecución ahí está facultado para efecto de generar esos medios de prueba para dar solución a ese tipo de actos. Ahora, la ley nacional también nos dice que a esa solicitud que se va a presentar se deben de anexar copias de la solicitud y de los medios de prueba con los que cuente para correr traslado a las partes, entregarle una copia a las partes. Entonces nosotros empezamos a ver que esta forma que está redactada la ley, aunque no nos lo dice de manera expresa, se debe entender que es el descubrimiento probatorio para estar en una igualdad procesal entre las partes y que se tenga conocimiento de esa información. ¿Por qué? Porque de ahí va a surgir uno de los principios más importantes en estas controversias, la contradicción. No sirve que nada más yo haga un escrito sin aportar pruebas y esperar a que sea la autoridad penitenciaria, en el caso de la solicitud de un beneficio penitenciario, el que dé respuesta, porque esperar a que la autoridad me dé respuesta y con esa información pretender acreditar esa solicitud de beneficio, la defensa corre riesgo que si la información es contraria a las pretensiones que él tiene, pues entonces no le va a favorecer y la solicitud va a ser negada. Por eso la ley nacional, en tratándose de beneficios penitenciarios, habla de que se hayan cubierto los siguientes requisitos. De ahí que debemos entender que esto viene a ser un descubrimiento probatorio para que se pueda estar en igualdad procesal y se pueda contestar la acción, ofrecer medios de prueba para acreditar las pretensiones. Que si se hace ese descubrimiento, bueno, también vamos a ver que el Ministerio Público y la Autoridad Penitenciaria estarán en condiciones de presentar medios de prueba que contradigan la información que presenta el peticionario. Ahora, de esa información que presenta el juez de ejecución, una vez que le es turnada esa petición, tiene tres formas de resolver esa solicitud. La primera es que se puede pronunciar en el sentido de desechar la solicitud por notoriamente improcedente, o bien puede prevenir al peticionario para que aclare o corrija la solicitud, o en caso de que cumpla con todos los requisitos, la va a admitir a trámite y le va a correr traslado a las partes con el escrito, los anexos para que den contestación. Y aquí viene otra confusión de nuestro procedimiento, porque dice que se le va a solicitar a la autoridad penitenciaria un informe con motivo de esa controversia. Y entonces empieza, ¿cuál informe? Si la autoridad penitenciaria, de acuerdo al artículo 121 de la Ley Nacional, es parte procesal, ese informe, ¿a qué se está haciendo referencia? Entonces, este informe viene atendiendo a la naturaleza de cómo está redactada la ley nacional, se puede entender que es para las condiciones de internamiento. Sin embargo, al no aclararnos la ley nacional a qué informe se refiere, se ha estado utilizando a que cualquier solicitud de controversia, sin importar si son condiciones de internamiento o bien si se trata de cualquier controversia con motivo del cumplimiento de la pena, se le está solicitando ese informe a la autoridad penitenciaria como parte procesal, pero también el informe en el que tenga que dar respuesta a esa solicitud que se está tramitando.
Puede ser que la persona no presentó nada de información. Bueno, pues nos vamos a llegar de esa información con motivo de ese informe que presente la autoridad penitenciaria, el cual, una vez que es rendido por esta autoridad, se le va a entregar una copia de ese informe a las partes para que estén en condiciones de tener conocimiento, que incluso ahí empieza otra vez ese descubrimiento probatorio, que en relación a la información que está presentando la autoridad penitenciaria, pueden surgir medios de prueba que contradigan esa información, la cual se tendrá que allegar a las partes para que en su momento la puedan ofertar y que se pueda debatir en audiencia. Entonces, una vez que ya se señaló se les corrió traslado a las partes, se va a señalar una audiencia dentro del plazo de 3 a 10 días para que se pueda resolver en audiencia oral la controversia que ha sido planteada. En esa audiencia, el legislador nos estableció las reglas de ese debido proceso, señalando que ese día se van a constituir todas las partes en la sala de audiencias. El juez tiene la obligación de verificar que se encuentran todas las partes que van a intervenir, la va a declarar abierta y va a dar una breve explicación del motivo de esa controversia. El juez también debe de verificar que las partes, en este caso la víctima y el sentenciado, conocen sus derechos constitucionales y legales. De no ser así, se los tendrá que hacer de su conocimiento. Una vez que ya verificó que sí conocen sus derechos, el juez debe conceder el uso de la voz al promovente, al peticionario, para que con posterioridad las partes puedan dar contestación. Esto que está señalado aquí no lo dice de manera expresa, pero podríamos entender que se está hablando de un alegato inicial, en el cual las partes van a manifestarle al juez el motivo de su controversia. Y esto tiene relación por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que las partes ya hicieron uso de la voz, haciendo sus manifestaciones del motivo de esa controversia, se va a proceder a discutir sobre la admisión de los medios de prueba. Por lo tanto, si ustedes advierten, esta audiencia no es para venir a ofrecer medios de prueba, no es para venir a descubrir información que no se hizo del conocimiento previamente a las partes. Esta audiencia solo va a iniciar con la discusión de la admisión de esos medios de prueba. Y esta discusión de medios de prueba, en caso de que sean desechadas, se puede presentar el recurso de apelación y empieza una confusión. Esa discusión de medios de prueba, conforme a qué reglas tendrá que ser. Entonces, tendremos que atender a lo que dice la exclusión de medios probatorios en etapa intermedia, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se presenta la apelación, aunque es sin efecto suspensivo, tendrá sentido continuar con toda la audiencia o suspenderla para efecto de que se respete el derecho a apelar esa determinación y que sea resuelto en su totalidad. Esto genera la confusión por lo siguiente: la audiencia de ejecución penal está diseñada para que se resuelva en una sola. No nos dan esa oportunidad para decir de que, bueno, se puede suspender esa determinación y que en su momento se pueda continuar, como si bien lo señala el Código Nacional, en relación a la etapa intermedia y a la etapa de juicio. Ahora, donde sí ya nos remite el legislador es para el desahogo de los medios de prueba, porque nos dice que una vez que sean admitidos los medios de prueba, se deben de desahogar conforme a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y solamente nos está remitiendo a ese Código Nacional, pero no nos dice cómo las debemos de llevar a cabo. Y esto es lo que nos ha generado mucha confusión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los medios de prueba que se aportan en ejecución son documentales. Y son documentales, ¿por qué? Porque es la información que se tiene por parte de la autoridad penitenciaria. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo desahogar esos medios de prueba si el Código Nacional nos señala en el artículo 383 que debemos de tener un testigo que acredite ese documento para poderlo incorporar. Pero el 380 nos dice que si no se cuestiona la autenticación del documento, se puede incorporar por su lectura en su parte conducente. Entonces tenemos esas dos reglas.
cuándo debo de utilizar una, cuándo debo de utilizar la otra, y es donde empieza a generarse la confusión de cómo desahogar medios de prueba, principalmente en documentales de acuerdo al Código Nacional. Y también aquí es donde ya podemos entender que el Código Nacional también hace aparición en este procedimiento, porque nos dice que una vez desahogados los medios de prueba, las partes van a formular su alegato final. Y de ser procedente, el juez les va a conceder derecho de réplica y dúplica y va a proceder a cerrar ese debate. Entonces, como les decía, al inicio no nos habla este procedimiento de un alegato inicial, pero sí nos habla de un alegato final. Por lo tanto, se puede entender que esa primera intervención que tienen las partes para concederles el uso de la voz respecto a el inicio de la controversia, pues viene a ser el alegato final, para efecto de que el juez esté en condiciones de conocer cuál será la postura que, o como teoría del caso, que presentará cada una de las partes en esa audiencia. Y también la ley nacional nos dice que una vez que el juez de ejecución declara cerrado el debate, en la misma audiencia se emitirá la resolución y empieza otra vez la confusión. Podré acudir al Código Nacional para efecto de decir que suspendo y que emito mi resolución al día siguiente, porque después nos dice la propia ley nacional, el juez tendrá 5 días para incorporar la pieza escrita y entonces nos salimos de la regla de Código Nacional. Estas son las reglas que nos dio el legislador en este debido proceso. Ahora la confusión es la siguiente. La ley nacional nos habla en el artículo 8 de la supletoriedad y nos dice que en todo lo no previsto por la presente ley se entenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal y a las leyes penales aplicables. Entonces, aquí la Ley Nacional, artículo 8, dice en todo lo no previsto. Y entonces empieza la confusión. Y la pregunta ahora es, ¿cómo entender y aplicar la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales en el procedimiento de ejecución? ¿Qué sí puedo aplicar? ¿Qué no puedo aplicar? ¿Qué debo de entender como esa supletoriedad en este procedimiento? Para ello, primeramente es necesario atender qué entendemos por supletoriedad y para esto es necesario atender los criterios que han emitido nuestros máximos tribunales en relación a la supletoriedad de la ley. En un inicio se había señalado que la supletoriedad procede no solo respecto de instituciones comprendidas en la ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, sino también en relación con instituciones que no estén previstas en ella, cuando sean indispensables para solucionar el conflicto planteado, pero siempre y cuando no estén en contradicción con el conjunto de normas que debe llenar, sino que sea congruente con los principios de ese proceso. Posteriormente, vamos a atender a lo que se resolvió en la contradicción de tesis 406 del 2010, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya pormenorizó los requisitos que se deben de aplicar para que opere la supletoriedad de la ley, y recalcando que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra es para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Y de aquí que nos da 4 requisitos para poder entender. El primero, que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica total o parcialmente de manera supletoria a otros ordenamientos. Segundo,
que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, o aún estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. 3. Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. Y 4, que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trata. De ahí que no se debe de confundir que la supletoriedad de la norma implica la aplicación textual de ese artículo, sino que por el contrario, la aplicación supletoria está enfocada a fortalecer figuras jurídicas que van a servir para integrar otras normas o principios generales en otras leyes. En ese orden de ideas, a efecto de verificar qué figuras jurídicas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales pueden ser aplicables en el procedimiento de ejecución, es necesario atender los lineamientos antes referidos en esa contradicción. Para esto, vamos a ver que el primer requisito sí se cumple, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, expresamente en su artículo 8, señala la posibilidad de aplicar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales y no lo señala de manera parcial, sino que dice en todo lo no previsto. Ahora, segundo, la ley nacional regula deficientemente ciertas figuras que nosotros podríamos interpretar del procedimiento de ejecución, como lo acabamos de ver, en relación al tema del descubrimiento probatorio, el ofrecimiento y exclusión de medios de prueba, el desahogo de esos medios de prueba. Estos temas están deficientes en la ley nacional y entonces sí podemos acudir a ese código nacional porque ahí es donde vamos a ampliar esa información. Y ahora hay una figura que no contempla la ley nacional, pero que sí está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y me refiero al acuerdo probatorio. El otro requisito es que esa omisión y vacío legislativo es necesaria para solucionar la controversia planteada. Y este también se cumple. Para eso es acudir a ese Código Nacional, para tener mayores herramientas, para entender lo que es la figura del descubrimiento probatorio, lo que es el ofrecimiento y exclusión de medios de prueba, el desahogo de esos medios de prueba, que son parte de lo que se llama el debido proceso. Ahora, también se acredita el último requisito. Esas normas aplicables supletoriamente no contrarían el ordenamiento legal a suplir, ya que resultan ser congruentes con los principios del sistema acusatorio, porque incluso en los transitorios así se estableció que la ley nacional recogía el sistema acusatorio. De ahí que nosotros no debemos de ver el sistema acusatorio únicamente como el que, en donde en la parte activa de ese procedimiento es el Ministerio Público, porque constitucionalmente, de acuerdo al artículo 21 y 102 de la Constitución, tiene la carga probatoria para acreditar el hecho y la responsabilidad de una persona. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tomar de ese sistema acusatorio es la forma en la que se lleva a cabo esa regulación de ese descubrimiento probatorio, del ofrecimiento, de la exclusión de medios de prueba y el desahogo de esos medios de prueba. De ahí que, de acuerdo a esa contradicción de tesis antes citada, sí procedería a aplicar el Código Nacional en relación a esas figuras en un procedimiento de ejecución. Esto porque, bueno, ya vamos a reiterar lo que se debe de entender. En este sistema acusatorio, la gran parte de las promociones o peticiones las va a realizar un sentenciado o persona privada de la libertad y un defensor. Ellos son la parte activa en la ejecución penal,
ya sea para el cumplimiento de la sentencia, ya sea por las condiciones de internamiento que está viviendo. Ellos son la parte activa. Entonces ya habíamos visto, si se trata de condiciones de internamiento, la ley nacional ya estableció que el juez de ejecución lo puede suplir y aportar la información a esa, para resolver esa controversia por ese tipo de situación, de condiciones de internamiento. Pero tratándose del cumplimiento de la sentencia, la parte activa va a ser el defensor y el sentenciado para efecto de dar cumplimiento a esa sentencia. Y como excepción será la víctima cuando se trate de temas de reparación del daño o bien también cuando se le esté afectando algún derecho que ella tiene, por ejemplo, no ser molestada por motivo de la libertad que puede obtener esta persona. Ahora, nos vamos a colocar en ese plano de igualdad. La persona privada de la libertad y su defensor están obligados a probar atendiendo a las controversias que ya mencionamos ahorita. Pero ahora, la parte que va a poner ese control horizontal en la ejecución penal es el Ministerio Público. Y en el artículo 23 de la Ley Nacional de Ejecución Penal está contemplado esas facultades y obligaciones que tiene el Ministerio Público. Y precisamente en la fracción tercera, cuando se trata de beneficios penitenciarios, le impone la obligación de verificar la acreditación de los requisitos legales que se exijan en el otorgamiento de cualquier sustitutivo, beneficio, prerrogativa y en su caso puede apelar esa admisión. Entonces, en todo lo demás, el Ministerio Público es el que va a tener ese control horizontal. ¿Quién es el que va a verificar que todo se cumpla, que esos requisitos estén previamente acreditados? Es el Ministerio Público. De ahí que si nosotros recordamos lo que ha establecido la línea argumentativa de la Suprema Corte, principalmente cuando resolvió la contradicción de tesis 57-2018, estableció que la intención del poder reformador fue la de establecer una ley de ejecución de sanciones penales única, que fuera aplicable en todo el territorio nacional para reforzar la idea de seguridad jurídica, pero este procedimiento de ejecución tiene que ser expedito, eficaz y eficiente, y que reduzca la confrontación de criterios y que se aplique de manera uniforme en todo el país en condiciones de igualdad para el sentenciado y los demás intervinientes. De ahí que si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal no regula expresamente la figura jurídica del acuerdo probatorio, también lo es que en la práctica se ha estado recurriendo a esta figura para tratar de darle solución de manera pronta y expedita a esos procedimientos de ejecución. Por lo tanto, es necesario acudir a lo que debemos entender por ese acuerdo probatorio. ¿Cuál es su naturaleza? Y de ahí que es de acuerdo a lo que establece el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los requisitos que se obtienen son los siguientes. Son acuerdos celebrados entre las partes. El Código Nacional, si bien señala que es el Ministerio Público y el acusado, es por la naturaleza de la creación de ese código, sistema acusatorio. Para tener por acreditado ese acuerdo, es con la finalidad de probar alguno o algunos de los hechos o circunstancias de ese hecho. Debe de estar autorizado por el juez y en este caso el Código Nacional bien refiere que se trata del juez de control por la etapa intermedia en la que se lleva a cabo. Debe de estar justificado porque existen antecedentes, en este caso en la investigación, que acreditan ese hecho. Además, esas exigencias implican que el hecho que se tenga por probado resulta veraz principalmente y que es lógico y congruente con lo que se pretende demostrar. Y también tiene una finalidad importante, que esos hechos o circunstancias que se van a tener por ciertas ya no van a ser objeto de debate en audiencia, refiriéndonos a la audiencia de juicio. Ahora, si nosotros tomamos en consideración la naturaleza de estos acuerdos probatorios, si queremos aplicarlo textualmente,
Es obvio que no coincide con la ley nacional porque no está en el capítulo de la ley nacional, pero sí vamos a tomarlo como referente porque lo que queremos tomar son la naturaleza de la figura, no su aplicación textual de que lo debe proponer el Ministerio Público y el acusado y que solamente si hay oposición de la víctima, el juez lo tendrá que valorar y que solo debe de ser en etapa intermedia, porque recuerden que estamos hablando del tema de supletoriedad y la supletoriedad, como ya vimos cuáles son esos 4 requisitos, por lo tanto, esta naturaleza del acuerdo probatorio, desde mi particular punto de vista, sí podría ser aplicable en la ejecución penal. Tenemos que ser cuidadosos y no abusar de estos acuerdos probatorios por lo siguiente. Les quiero compartir lo que se resolvió en un juicio de amparo indirecto, marcado con el número 3, diagonal 2022, emitido por el magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Lo relevante de esta ejecutoria, bueno, pues que de aquí este magistrado hace referencia a lo que debemos entender por acuerdo probatorio y nos dice que este surge como una finalidad de simplificar el proceso en aras de dar celeridad y economía procesal. Debe estar autorizado por un juez, pero debe estar demostrado. Para ello, debemos acudir a lo que establece el artículo 262 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se determina que las partes tienen derecho a de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos. En tanto que el artículo 259 del citado Código Nacional señala que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito, para lo cual todos los hechos deben de demostrarse con el medio probatorio respectivo. Sin embargo, no tiene caso debatir en juicio algo que las partes saben que está demostrado. Entonces, bajo el principio de lealtad procesal, es que las partes pueden convenir que se tengan por determinados hechos ya demostrados y, por lo tanto, que no haya necesidad de demostrarlos en juicio, siendo esta una de las finalidades del sistema penal acusatorio, que pide que en juicio se debata solo lo que debe debatirse. Por ende, los acuerdos probatorios son un filtro importante para lograr este fin. Sí, y también no debemos olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, ha establecido que la potestad del legislador, derivada del artículo 17 de la Constitución Federal, para fijar los plazos y términos conforme a los cuales se debe de administrar justicia, no es ilimitada. Los presupuestos procesales deben sustentarse en los principios y derechos contenidos en la propia Constitución. Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte también ha señalado que los tribunales deben resolver los conflictos que se les plantean, evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo. Por lo tanto, los juzgadores, al interpretar los requisitos y formalidades procesales que prevén las leyes, deben tener presente la ratio de la norma. De ahí que si en la ejecución penal se debe o no considerar aplicar los acuerdos probatorios, debemos partir de lo siguiente. La intención del legislador era crear un procedimiento de ejecución que fuera expedito, eficaz y eficiente. El propio sistema acusatorio, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio. El propio legislador estableció en su artículo 8 que se tenga que acudir de manera supletoria a la aplicación del Código Nacional en todo lo no previsto. Por lo tanto, si nosotros atendemos que esos acuerdos probatorios son figuras que van a depurar los hechos y que solo se quedará a debate aquello en lo que no esté demostrado o que las partes no estén de acuerdo, yo considero que sí se debe de aplicar. Existen ciertos juzgados ya de ejecución penal que están aplicando estos acuerdos probatorios, pero lo que debemos de entender es que estos acuerdos probatorios también le dejan una carga al juez. No se puede tener por acreditado cualquier acuerdo probatorio solamente porque las partes lo están planteando. Se requiere que ello esté debidamente demostrado con información que ya tienen las partes.
De ahí que sí, como se mencionó anteriormente, las partes procesales en una igualdad procesal, en la gran mayoría de estos procedimientos donde se va a aplicar estos acuerdos probatorios, principalmente es en la solicitud de beneficios penitenciarios. Hay mucha información que ya se tiene descubierta, que las partes la conocen y que principalmente la autoridad penitenciaria es quien va a proveer de esa información a la defensa. La defensa va a recabar toda esa información, la va a poner a consideración del juez para que el juez sea el que tenga que dar a conocer la información a las partes y que las partes la puedan cuestionar. Si hay información que ya está aprobada por la misma información que obra incluso en la carpeta de ejecución, yo creo que si se aplican los acuerdos probatorios con esa responsabilidad de que ya están probadas ciertas circunstancias o requisitos principalmente, es una manera de dar una impartición de justicia más eficaz y eficiente y de manera más rápida. ¿Por qué? Porque entendamos en este tema de ejecución penal y que no sabe incorporar todos esos medios de prueba, estaríamos haciendo nugatorio un derecho que ya le asiste a una persona privada de la libertad para obtener ese beneficio penitenciario, porque la información ya está ahí, solo falta hacer la incorporación en una audiencia. Y si el abogado no tiene ese conocimiento, esas herramientas, entonces el Ministerio Público, bajo el principio de lealtad y buena fe, puede hacer esas propuestas para efecto de ¿qué? De que se cumpla la finalidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que todos aquellos que tienen derecho a obtener un beneficio penitenciario por formalismos no se retarde su libertad y que para ello, si esa persona cumple con esos requisitos y ya están demostrados con los medios de prueba, solamente sea un trámite que se tenga que verificar ante el juez de ejecución y que esa audiencia sea lo más rápida y eficaz para efecto de poder cumplir la finalidad. La primera sala de la Suprema Corte también ya ha resuelto en diversas ejecutorias que los derechos fundamentales que tienen las personas en este sistema penitenciario es de que se les proporcione las herramientas para lograr su reinserción social. Y dice que solamente los jueces de ejecución tienen la obligación de verificar que las personas que cumplen con esos requisitos se les concedan los beneficios penitenciarios y que el juzgador, en este caso juez de ejecución, no puede poner mayores requisitos que los que ya estableció el legislador. De ahí que sí se toma en consideración que de los beneficios penitenciarios, principalmente muchas de esas personas ya cumplen con los requisitos, esto implicará que sea un trámite más sencillo. De lo contrario, seguir esperando que se desahogue conforme a todas estas reglas, todos los medios de audiencias que se tienen que estar prorrogando, audiencias que realmente lo único que hace es ir en contra de incluso de las mismas reglas del debido proceso, porque el debido proceso está señalado que en una audiencia se tenga que discutir la admisión de medios de prueba, desahogar y resolver. Hacerlo contrario por la carga de trabajo que se tiene en ocasiones en los juzgados y todavía seguir poniendo mayores formalismos a esta forma de resolver ahora de que quien ya cumple con los requisitos no se le pongan más obstáculos, sino que se agilice su trámite. Creo que es una manera en la que se tiene que reflexionar en cómo se están tramitando los procedimientos de ejecución. En control horizontal, si el Ministerio Público aún así llegara a estar de acuerdo en que se lleve a cabo un acuerdo probatorio, a pesar de que la información no la sostiene, pues de todos modos queda a cargo del juez de ejecución el no tenerlo por aceptado porque iría en contra de esa naturaleza, que nada más sería hacer una simulación, pero no habría un sustento para poderlo acreditar. Y el tema quedaría para el juez, cómo va a valorar una información que se dio por cierta cuando la información está arrojando información contraria a ello. Por lo tanto, este tema de los acuerdos probatorios y cómo aplicar el Código Nacional, creo que son reflexiones que tenemos que empezar a trabajar todos los operadores para cumplir la finalidad del legislador, unificar los criterios a nivel nacional y que los beneficiados sean los sentenciados y todos los intervinientes. Muchas gracias por acompañarnos este día.